Imagínate, trabajas en una fábrica, vives a base de macarrones y vistes ropa de segunda mano. Y, aún así, cada mes entregas tu salario para pagar la hipoteca de su piso de lujo con 3 habitaciones. Y después de 10 años de esa vida, te llaman y te dicen: papá, no vengas al cumpleaños de tu nieta. Arruinas el ambiente. ¿Qué harías tú? Pues esto es lo que hice yo. El teléfono sonó justo en el momento en que calentaba la sopa de ayer en el microondas. El día de trabajo en la fábrica había sido duro, una avería en la línea principal, tuve que coordinar las reparaciones hasta tarde y preparar un informe para la dirección. Llegué a casa cansado, hambriento, soñando únicamente con una cena caliente y la televisión. En la pantalla apareció el nombre de mi hija, Carmen. El corazón me dio un vuelco de alegría. Hacía tanto que no llamaba, que cada una de sus llamadas era una fiesta para mí. Hola, papá. Su voz sonó algo forzada, como si se obligara a ser cortés. Carmencita, mi sol, ¿cómo estás? ¿Cómo va el trabajo? ¿Y cómo está Isabella? La llené enseguida de preguntas, feliz de poder hablar con mi hija. Isabella, mi nieta de 5 años, la luz de mis ojos. Una niña rizosa, morena, con enormes ojos castaños y una risa contagiosa. Inteligente para su edad, que hace preguntas que dejan a los adultos sin respuesta. Mira, papá. Carmen se quedó en silencio, y yo comprendí enseguida que venía algo desagradable. En 28 años había aprendido a reconocer esas entonaciones. La próxima semana Isabella cumple 5 años. Claro que lo sé, respondí emocionado. Ya le compré un regalo. ¿Recuerdas que quería ese gran juego de construcción con el castillo de la princesa? Encontré exactamente el mismo en una tienda online. Caro, sí, pero para mi nieta nada me duele. Se hizo un silencio, largo, incómodo, que me apretaba el pecho. Papá, hemos decidido celebrar el cumpleaños en un círculo familiar muy reducido. Solo nosotros 3, yo, Rodrigo e Isabella. ¿Tú entiendes? No, no entendía. O mejor dicho, empezaba a entender, pero me negaba a creerlo. ¿Cómo que reducido? Repetí, esperando haber escuchado mal. Yo soy el abuelo de Isabella. ¿Acaso el abuelo no es familia? Papá, ya lo sabes. En su voz apareció ese tono de irritación que recordaba desde su adolescencia. Siempre estás tan tenso en las fiestas. Arruinas el ambiente con tus comentarios. Rodrigo me pidió que te dijera que no es nada personal, solo queremos que la celebración sea tranquila y alegre. Rodrigo, su marido desde hace 4 años, pero aún un extraño para mí. Alto, delgado, con barba de moda y un reloj caro. Trabaja como gerente de nivel medio en alguna empresa de informática. Siempre educado, siempre sonriente, pero detrás de esa sonrisa un vacío frío. Desde el primer día sentí que me veía como un vestigio del pasado, un viejo que estorba en su vida moderna y bonita. Carmen, busqué palabras, pero no las encontraba. Es el cumpleaños de mi nieta. Cumple 5 años. Es una fecha importante. ¿No pregunta ella por qué su abuelo no viene a sus fiestas? No pregunta, contestó bruscamente. Los niños olvidan y se acostumbran rápido. Y además, papá, debes entender que ahora yo tengo mi propia familia. Nosotros decidimos a quién invitar a nuestras celebraciones y a quién no. Algo se rompió dentro de mí. Sin dolor, sin estrépito, solo un clic silencioso, como un interruptor. Y todo se quedó a oscuras en mi alma. Entiendo, dije con la voz lo más tranquila posible. Está bien, Carmen. Dale a Isabella mis felicitaciones. Dile que su abuelo la quiere mucho. Gracias por comprender, papá. Sabía que lo harías. Bueno, me voy, tengo cosas que hacer. Rodrigo está preparando la cena. Tono de llamada cortado. Ya había colgado. Me quedé de pie en la cocina con el teléfono en la mano hasta que la pantalla se apagó. Afuera caía la penumbra de noviembre, y mi reflejo en el cristal oscuro parecía un fantasma, un hombre canoso, cansado, de 58 años, a quien su propia hija considera un estorbo en el cumpleaños de su nieta. La sopa en el microondas hacía rato que se había enfriado, pero ya no tenía ganas de comer. Aquella noche no pude dormir. Me tumbé en la cama mirando el techo, mientras en mi cabeza se proyectaban los últimos años como una vieja película. ¿Cuándo cambió todo? Cuando mi adorada hija, la que antes corría hacia mí gritando papito, se convirtió en una extraña para la que me volví una carga. Carmen nació cuando yo tenía 23 años. Trabajaba entonces como mecánico en la fábrica y estudiaba a distancia en el instituto técnico.
Elena, mi esposa, era 2 años menor que yo. Alquilábamos una habitación en un piso compartido, comíamos sobre todo macarrones con salchichas, pero éramos inmensamente felices. Cuando el médico puso en mis brazos aquel diminuto bulto envuelto en una manta rosa, comprendí lo que era el amor verdadero. No el enamoramiento romántico que sentía por Elena, sino algo mucho más profundo e instintivo. Yo estaba dispuesto a morir por esa pequeña criatura. Recuerdo las noches en vela, llevándola en brazos por la habitación para calmarle los cólicos. Recuerdo su primera sonrisa, sus primeras palabras, sus primeros pasos. Recuerdo cómo me extendía los brazos y balbuceaba, papá, papá. Yo la llevaba al jardín de infancia. Elena siempre tenía cosas más importantes que hacer. A las fiestas infantiles también iba yo, disfrazado con un traje de Papá Noel que había cosido la vecina, tía Clara. Recuerdo cómo Carmen me señalaba con orgullo ante los demás niños, ese es mi papá. Los años escolares también pasaron bajo mi ala. Las reuniones de padres, la ayuda con las tareas, las salidas al teatro y a los museos. Para entonces, Elena ya había empezado a enfriarse respecto a la vida familiar. Le interesaban más las amigas, las tiendas, las telenovelas en la televisión. Vicente, sobreproteges demasiado a la niña, me decía. Dale libertad, no seas un padre tan estricto. Pero yo no era estricto, solo responsable. Carmen crecía como una niña inteligente, pero con carácter. En la adolescencia empezaron las rebeldías, gritaba que yo no la entendía, que todos los padres eran menos pesados, que yo no la dejaba vivir. ¿Por qué no puedo volver a casa a las 11? Se quejaba a los 14 años. El papá de Catalina le deja hasta las 12. Porque todavía eres pequeña, le respondía. Y porque yo soy responsable de ti. Me asfixias. Lloraba ella. Mamá, dile algo. Pero mamá solo se encogía de hombros. Arreglaos vosotros. Y luego mamá se fue. Eso ocurrió cuando Carmen tenía 16 años. Elena hizo las maletas y anunció que se iba con otro hombre. Vicente, eres un buen hombre, me dijo el día del divorcio. Responsable, confiable. Pero contigo la vida es aburrida. Solo trabajo y familia, y yo aún quiero vivir para mí. Ignacio entiende mis necesidades. Ignacio, director de un supermercado, 5 años menor que yo, con coche rojo y cadena de oro al cuello. Le prometió a Elena una vida bonita, restaurantes, vacaciones, diversiones. No intenté retenerla. Quizá fue un error, debería haber luchado, demostrarle que yo podía darle no menos. Pero el orgullo no me dejó. Solo le dije, haz lo que quieras. Solo deja a la niña conmigo. Durante 2 semanas Carmen estuvo dividida entre nosotros. Lloraba, culpaba a veces a mí, a veces a su madre de la ruptura de la familia. Y luego me eligió a mí. No por amor, como yo pensaba entonces, sino simplemente porque no quería cambiar de colegio ni separarse de sus amigos. Nos quedamos los dos en el piso de 3 habitaciones que habíamos comprado con hipoteca un año antes del divorcio. Quedaban 15 años de pagos, y los ingresos se redujeron a la mitad. Para entonces yo ya era ingeniero de procesos, pero el sueldo seguía sin ser muy alto. Tuve que conseguir un segundo trabajo. Por las noches asesoraba a pequeñas empresas en cuestiones técnicas. Trabajaba como un condenado, pero no le faltaba nada a Carmen. Buena ropa, profesores particulares para preparar la universidad, dinero de bolsillo para salir con amigos. Yo me privaba de muchas cosas, pero mi hija debía vivir al nivel de sus compañeros. Recuerdo su fiesta de graduación. Yo estaba en el salón de actos entre los demás padres y lloraba al ver a mi hija, tan hermosa y adulta, en su vestido blanco. Recibió medalla de oro y entró en la Facultad de Economía de una universidad prestigiosa, en Plaza Becada. Papá, gracias por todo, me dijo entonces, abrazándome. Seré la mejor estudiante, te lo prometo. Y cumplió su palabra. Estudiaba con excelencia, participaba en conferencias, recibía becas adicionales. Vivía en la residencia de estudiantes, pero cada fin de semana venía a casa. Íbamos juntos al cine, preparábamos la cena, hablábamos de sus estudios y de sus planes para el futuro. Fueron buenos años. Carmen era agradecida, cariñosa, me lo contaba todo. Me hablaba de sus amigos, de sus profesores, de sus primeros romances. Yo me sentía infinitamente orgulloso. Mi hija, a quien crié solo, crecía como una joven inteligente, ambiciosa y hermosa. Papá, tengo novio, me dijo en 4º curso. Se llama Rodrigo. Quiero que lo conozcas.
Así apareció el yerno en nuestra vida. La primera impresión de Rodrigo fue ambigua, alto, delgado, con peinado moderno y ropa cara. Firme apretón de manos, sonrisa blanca, palabras correctas. Don Vicente, un placer conocerlo. Carmen me ha hablado tanto de usted. Se nota de inmediato que es un padre ejemplar. Trajo un buen vino, un ramo de flores, se interesó por mi trabajo, elogió el piso. Pero algo en él me puso en guardia desde la primera reunión. Quizá la manera en que observaba con atención nuestro entorno, los papeles pintados viejos, los muebles usados, la vajilla heredada de mi madre. Su mirada era cortés, pero percibí en ella una pizca de superioridad. O tal vez el modo en que me dio una palmada condescendiente en el hombro diciendo, Don Vicente hizo un gran trabajo al educar a Carmen. Eso es mérito de su correcta forma de crianza. ¿Mérito? Como si criar a una hija fuese un logro personal y no el deber natural de un padre. Papá, ¿no crees que eres demasiado desconfiado con él? Me preguntó Carmen después de aquel encuentro. Solo lo conozco, lo observo, respondí con cautela. ¿No tengo derecho? Lo tienes, claro, pero no busques problemas donde no los hay. Rodrigo es un buen hombre, tiene planes, ambiciones. Ya trabaja en una gran empresa de informática, gana un buen sueldo. Nuestra relación es seria. Sueldo, planes, ambiciones. Esas palabras sonaban cada vez más en nuestras conversaciones. Carmen me contaba dónde habían ido de vacaciones, resorts caros, a qué restaurantes iban, con nombres extranjeros, que compraban, marcas de lujo. Yo me alegraba por ella, mi hija merecía una vida bonita, pero por dentro crecía la preocupación, ¿podría mantener ese estilo de vida con su beca y trabajos temporales? Hija, ¿no estáis viviendo demasiado caro? Insinué una vez. Papá, pareces un niño. Rió Carmen. Rodrigo gana buen dinero, puede permitirse gastar en su novia. Y pronto yo tendré el diploma y también ganaré bien. Todo nos saldrá bien. Tras la universidad realmente consiguió trabajo como analista en un banco. El sueldo era decente para una principiante, pero claramente no alcanzaba para ese estilo de vida. Carmencita, ¿y cómo van las finanzas? Le preguntaba a veces. Bien, papá. Rodrigo me ayuda. Él gana más que yo. ¿Y ahorran para el futuro? Claro, en 1 año o 2 pensamos casarnos, luego comprar un piso. La boda se celebró medio año después de su graduación. Yo entregué todos mis ahorros, $5,000 para el banquete y el vestido de mi hija. Una boda modesta, de unas 40 personas, pero hermosa. Los padres de Rodrigo gastaron bastante más. Manuel, el padre del novio, resultó ser un contratista exitoso. Casa privada en las afueras, 2 coches, chalet en una urbanización de lujo. Vicente, ¿aún trabajas en la fábrica? Me preguntó en el banquete, entrecerrando los ojos. ¿Ingeniero? Bueno, ahora los técnicos lo tienen difícil. Salarios bajos, mucha responsabilidad. Y nuestro Rodriguito ya casi alcanza un puesto directivo. Es un chico prometedor, llegará lejos. Yo asentía y sonreía. ¿Qué más podía hacer? Después de la boda los jóvenes alquilaron un piso en un barrio nuevo. Un caro apartamento de 2 habitaciones, con reforma moderna y muebles nuevos. El alquiler $500 al mes. Papá, ¿quieres venir a ver dónde vivimos? Me invitó Carmen un mes después de la boda. Fui y me quedé boquiabierto. El piso estaba decorado como en una revista de diseño. Muebles caros, electrodomésticos modernos, accesorios elegantes. Es precioso, admití, pero caro, ¿no? No pasa nada, lo aguantaremos, dijo Rodrigo con un gesto de la mano. Tenemos todo planificado. Pronto me ascenderán, el sueldo aumentará. Y Carmen está ganando experiencia, también irá subiendo en la carrera. Pero a los 6 meses Carmen me llamó para pedirme dinero prestado. Hemos pedido un poco prestado, explicó con voz culpable. No llegamos a fin de mes. Rodrigo espera la prima, el mes que viene seguro que te devolvemos. Le di $500. Al mes siguiente no me devolvieron nada, pero pidieron otros 200. Después 300 más. Y luego otra vez. Al cabo de 1 año, mis préstamos ya sumaban casi $3,000. Carmen, quizás sería mejor revisar los gastos. Le propuse con delicadeza. Alquilar un piso más barato, gastar menos en diversiones. Papá, no podemos vivir en un sótano cualquiera. Se indignó mi hija. No somos vagabundos. Tenemos estatus, reputación.
Rodrigo ocupa un puesto de responsabilidad, no puede permitirse vivir en un piso barato. Estatus, reputación, palabras nuevas en el vocabulario de mi hija. Y entonces anunciaron que querían comprar vivienda propia. Papá, tenemos noticias, me dijo Carmen felizmente cuando vinieron a visitarme en mi cumpleaños. Isabella tenía apenas 6 meses, dormía tranquilamente en el cochecito, chupando de vez en cuando los labios. ¿Qué noticias? Hemos decidido comprar un piso. Rodrigo irradiaba felicidad. Ya estamos hartos de tirar el dinero en alquiler. Mejor una hipoteca y pagar lo nuestro. Es una buena decisión, estuve de acuerdo. Tener vivienda propia es estabilidad, sobre todo ahora que tenéis una hija. Solo que hay un pequeño problema. Rodrigo tosió y miró a su esposa con una mirada significativa. Con la entrada no llegamos bien. El banco pide un 20% del valor del piso. Y es una suma bastante grande. ¿Cuánto exactamente? Pues, vaciló Carmen. Unos $8,000. Casi me atraganté con el té. 8,000. Para mí era una cantidad irreal. Todo mi salario anual neto apenas llegaba a $5,000. Es mucho, admití. ¿Y no sería mejor considerar un piso más barato? Papá, no podemos comprar cualquier baratija. Se indignó Carmen. Nuestra hija está creciendo. Isabella necesita condiciones normales, un buen dormitorio, un barrio adecuado, infraestructura, buena ecología. Me mostraron impresiones con fotos. Un piso de 3 habitaciones en un nuevo complejo residencial de clase business. 90 metros cuadrados, ventanas panorámicas, reforma de diseñador, cocina empotrada, territorio cerrado y vigilado, aparcamiento subterráneo, zonas infantiles y deportivas en el patio. Precio, $40,000. Es bonito, admití, mirando las fotos, pero muy caro. ¿Estáis seguros de que podréis con esa hipoteca? Lo hemos calculado, intervino Rodrigo. La cuota mensual sale en unos $700. Es mucho, sí, pero lo lograremos. Nuestros ingresos van creciendo. $700 al mes. Más que mi salario. Y ellos pensaban aguantarlo durante 20 años. ¿Y si pasa algo? Enfermedad, pérdida de trabajo. No pasará nada, afirmó con seguridad mi yerno. Somos jóvenes, sanos, especialistas demandados. Además, tenemos seguro para esos casos. Entonces Carmen tosió y volvió a mirar a su marido con esa extraña mirada. Papá, queríamos hablar contigo de algo. Empezó con inseguridad. Ya ves, $700 al mes es muchísimo. La mitad de nuestros ingresos se irán en la hipoteca. Sí, es mucho. Así que pensamos, ¿y si tú nos ayudas un poco? No todo, claro, no somos unos mantenidos, pero al menos una parte, digamos, $200 al mes. Nosotros pagamos el resto. $200 al mes. Una tercera parte de mi salario. Carmencita, entiendo que queráis vivir bonito, empecé con cautela, pero $200 para mí es muchísimo dinero. Papá, saltó ella del sofá, con los ojos brillando de indignación. ¿Acaso te duele gastar dinero para tu propia hija y tu nieta? ¿Para tu propia sangre? No, claro que no. Pero entiende, yo trabajo en la fábrica, no en una oficina. Mi futura pensión será muy pequeña. También necesito pensar en la vejez, ahorrar. ¿Qué vejez? Bufó Rodrigo. Don Vicente, usted todavía no es viejo. Al menos 10 años más trabajará. Los ingenieros se valoran, siempre encontrará donde aplicar sus conocimientos. Y para entonces nosotros estaremos bien establecidos y le ayudaremos a usted. Miré a mi pequeña Isabella dormida en el cochecito. Frágil, indefensa, con su cabello oscuro y suave. Mi nieta, que debía crecer en buenas condiciones. Está bien, cedí, lo intentaremos. Pero será temporal, hasta que os consolidéis. Por supuesto, temporal. Se alegró Carmen. Gracias, papá. Eres el mejor. Así empezaron mis 10 años de esclavitud financiera. Desde el primer día del mes siguiente comencé a transferir $200 a la cuenta de su hipoteca. Al principio iba al banco, luego pusimos el pago automático, así era más cómodo para todos. $200 cada mes. 2,400 al año. En 10 años fueron $24,000. Más de la mitad del valor de su piso lo había pagado, en la práctica, de mi propio bolsillo. Tuve que revisar seriamente mi estilo de vida, mi salario, más algunos trabajos extra. $200 para su hipoteca eran una tercera parte de mis ingresos principales.
sin lujos, austeridad absoluta en todo lo demás. Ropa solo en rebajas o de segunda mano. Conducía un coche viejo, que arreglaba yo mismo en el garaje de un amigo. Olvidé las vacaciones, los teatros, los restaurantes. Mi dieta se basaba sobre todo en productos baratos, cereales, pasta, salchichas, conservas. Ellos, en cambio, tenían un bonito piso con costosa reforma y vistas al parque. Al principio sí me lo agradecían de verdad. Carmen me llamaba cada semana, me contaba cómo se adaptaban al nuevo lugar, cómo Isabella exploraba su espaciosa habitación infantil. Me invitaban de visita, orgullosos me mostraban cada rincón del piso. Mira, papá, qué cocina tenemos. Se maravillaba Carmen, enseñando los muebles empotrados y los electrodomésticos. Y aquí está la habitación de Isabella. ¿Ves qué espacio? Aquí podrá jugar y estudiar cuando crezca. Don Vicente, pase a la sala de estar, me invitaba Rodrigo. ¿Quiere café? Tenemos una cafetera nueva, hace un capuchino espectacular. Iba a verlos todos los fines de semana. Jugaba con Isabella, le contaba cuentos, ayudaba a Carmen con las tareas de la casa. Me sentía necesario, útil. Veía crecer a mi nieta con mis propios ojos. Cada día me sorprendía con nuevas palabras y descubrimientos. Abuelito, ¿por qué el cielo es azul? Me preguntaba, sentada en mis rodillas. Porque el sol se refleja en las gotitas de agua que flotan en el aire, le explicaba yo. ¿Y por qué las gotitas no caen? Son muy ligeras, por eso flotan. ¿Y si yo soy ligera también volaré? Claro, en los sueños la gente suele volar. Isabella se reía y me pedía que le contara algo más interesante. Gracias, papá, decía Carmen al despedirme, abrazándome. Por todo, por tu ayuda, por tu apoyo. Lo valoramos mucho. ¿Qué dices, hija? La familia debe ayudar a la familia. Pero el tiempo pasaba, y la gratitud se fue evaporando poco a poco. Lo que al principio se veía como una gran ayuda empezó a sentirse como una obligación. Mis visitas semanales, que antes eran motivo de alegría, se convirtieron en rutina y luego en una carga. Papá, ¿podrías avisar con antelación cuando quieras venir? Me dijo Carmen, más o menos a los 3 años. Porque a veces podemos estar ocupados y sería incómodo. Claro, hija, llamaré antes. Y además, ¿podrías limpiarte los zapatos en la entrada? Tenemos suelo laminado claro y se notan todas las huellas. Por supuesto, perdona. Empecé a llamar antes de las visitas, pero cada vez estaban más ocupados. Que si invitados, que si planes, que si no es muy buen momento. Papá, ¿mejor el próximo fin de semana? Rodrigo tiene un proyecto urgente en el trabajo, está muy nervioso. Quiere pasar el fin de semana tranquilo, solo en familia. ¿Y yo qué? ¿No soy familia? Ay, papá, ya lo entiendes. Mi marido se cansa en el trabajo, necesita descansar. ¿Para qué romper la armonía familiar? Armonía familiar, esa de la que sobraba el abuelo. Y además comenzaron las críticas a mi comportamiento. Don Vicente, ¿podría hablar un poco más bajo? Me decía Rodrigo. Isabella acaba de dormirse después del paseo, y con ruidos fuertes podría despertarse. Papá, ¿por qué le das tantos dulces a Isabella? Me susurraba Carmen con reproche cuando le compraba una chocolatina o un helado. Tenemos un régimen de alimentación. Con azúcar se le dispara la hiperactividad. ¿Y de dónde han salido estos juguetes? Preguntaba Rodrigo con disgusto al ver otra muñeca o cochecito que le había regalado a Isabella. Quedamos en que solo juguetes educativos, de materiales ecológicos. Cada palabra mía, cada gesto, cada regalo era evaluado y corregido. Empecé a sentirme un invitado indeseado en la casa por la que yo estaba pagando prácticamente 1/3. Pero aguantaba, por mi Isabella. La niña crecía rápido y me llenaba de alegría en cada encuentro. A los 3 años se había convertido en una verdadera preciosidad. Cabello oscuro y rizado hasta los hombros, enormes ojos castaños llenos de inteligencia, una risa contagiosa. Isabella era una niña precoz. Aprendió pronto a leer, a contar, y hacía preguntas que dejaban a los adultos sin respuesta. Abuelito, ¿y por qué la gente llora cuando está triste? Me preguntó una vez, sentada a mi lado en el sofá. Es una forma de mostrar los sentimientos, le expliqué. Cuando el corazón está pesado, las lágrimas ayudan a aliviar el dolor. ¿Y tú también te pones triste? Sí, mi amor. ¿Cuándo? Cuando pasamos mucho tiempo sin vernos. Pues yo no te olvidaré, aunque no nos veamos. Los niños dicen cosas que hacen que el corazón se encoja de ternura.
Cuando me dejaban quedarme más tiempo, yo le leía cuentos antes de dormir. Isabella se acurrucaba en mis rodillas, se acomodaba y escuchaba con los ojos muy abiertos. Abuelito, ¿y por qué Cenicienta se enamoró del príncipe? Si ni siquiera lo conocía. Tal vez sintió que él era bueno y bondadoso. ¿Y cómo se puede sentir eso? Si la gente no lleva escrito en la frente si es buena o mala. Las personas buenas tienen ojos buenos. Y hacen cosas buenas. ¿Y tú eres bueno? Intento serlo. Entonces yo te quiero. Esos momentos eran los más felices de mi vida. Pero Isabella percibía lo que los adultos intentaban ocultar. Los niños tienen una intuición muy fina. Abuelito, ¿y por qué mamá y papá susurran cuando vienes? Me preguntó un día, mientras jugábamos en su cuarto. A veces los adultos hablan de sus cosas, le respondí con cautela. ¿Y hablan también de ti? Puede ser. ¿Y qué dicen? No lo sé, mi amor. Los adultos hablan de muchas cosas. Pero un día me dijo una frase que me atravesó como un cuchillo. Abuelito, papá dice que eres un abuelo raro, pero yo creo que eres normal. El corazón me dio un vuelco. ¿Cuándo dijo eso? Cuando pensaba que yo dormía. Le dijo a mamá que estaba cansado de tus visitas. Y mamá contestó que había que aguantar. Aguantar. Resulta que mis visitas eran para ellos una prueba, algo que había que soportar. Isabellita, los adultos a veces dicen cosas que no sienten de verdad, traté de explicarle. Cuando están cansados, pueden decir algo no muy bueno. ¿Y tú no te enfadas con ellos? No, cariño. Yo los entiendo. Pero por dentro todo hervía de dolor y de ofensa. Desde entonces empecé a notar más detalles. Como Rodrigo ponía los ojos en blanco cuando yo contaba algo. Como Carmen se apresuraba a dar por terminada mi visita, excusándose con tareas o cansancio. Como se cruzaban miradas significativas, creyendo que yo no las veía. Empecé a ir con menos frecuencia. Llamaba antes, pedía permiso para visitar y cada vez más escuchaba como respuesta. Papá, esta semana no tenemos tiempo. Tenemos un montón de cosas encima. ¿Y el próximo fin de semana? Ya veremos. Quizás. Te llamo después. Nunca llamaba. En cambio, cuando necesitaban dinero urgente, llamaba de inmediato. Además del dinero regular para la hipoteca, siempre surgían necesidades financieras adicionales. Papá, se nos ha roto la lavadora, me llamaba Carmen. El técnico dijo que no merece la pena repararla, sale más barato comprar una nueva. Una buena cuesta $400. ¿No podrías ayudarnos? Papá, hay que llevar el coche al taller. La caja de cambios falla. Piden $250. Ahora no tenemos dinero, todo se va a la hipoteca. Papito, pronto es el cumpleaños de Isabella. Queremos organizarle una fiesta de verdad en un centro infantil, invitar a sus amigos del jardín. Cuesta $150. ¿A qué quieres que tu nieta tenga una buena fiesta? Cada vez yo encontraba el dinero. Pedía prestado a los vecinos, sacaba créditos al consumo, vendía cosas. La casa de campo que heredé de mis padres y que pensaba dejarle a mi hija, tuve que venderla por $8,000. Gracias, papá, decía Carmen al recibir otra suma. Te estamos muy agradecidos. Te lo devolveremos en cuanto Rodrigo reciba el ascenso. Ese ascenso nunca llegó, pero sus apetitos crecían. Don Vicente, me dijo el yerno, unos 5 años después de comprar el piso, quiero hacer un curso de formación. Anambia en una prestigiosa escuela de negocios. Es una inversión en nuestro futuro común. Después de terminarlo, mi salario aumentará al menos un 50%. ¿Cuánto cuestan esos cursos? $3,000. Pero es educación. La inversión en conocimiento siempre se recupera. Le di el dinero para los cursos. Rodrigo los terminó con éxito, obtuvo un bonito diploma enmarcado. El sueldo le subió $50. Esto es solo el comienzo, me explicó. El crecimiento profesional es un proceso gradual. Hace falta tiempo para demostrar las nuevas competencias. Luego decidieron que Isabella debía desarrollarse de manera integral. Papá, hemos inscrito a Isabellita en una escuela de desarrollo temprano, me contó Carmen. Tienen programas magníficos, inglés, lógica matemática, talleres creativos, además de clases individuales con logopeda y psicólogo. ¿Cuánto cuesta? $180 al mes. Pero entiendes lo importante que es dar una buena educación desde la infancia. Por supuesto que lo entendía, así que busqué otros $180 al mes. Después vinieron las clases de danza, $100 al mes, natación, $50,
Taller de arte, $70. Isabella es tan talentosa. Se entusiasmaba Carmen. La profesora de danza dice que tiene dotes naturales. Y en el taller de arte siempre cuelgan sus dibujos en el panel de los mejores trabajos. Yo estaba feliz de que mi nieta se desarrollara, pero mi salario ya no cubría todos los gastos. Tuve que pedir préstamos. Al quinto año de esta historia ya debía a los bancos $4,000. Vivía modestamente, ahorraba en vacaciones y ocio, olvidé las compras caras. Mi sueldo de ingeniero más las consultorías me permitían mantenerme a flote, pero no tenía ningún ahorro. Y ellos tenían nuevas necesidades. Papá, tenemos que cambiar de coche, anunció Carmen. El nuestro ya es viejo, se estropea todo el tiempo. Con una niña necesitamos un coche fiable. Su viejo coche era un Toyota Camry de 5 años, comprado a crédito al año de casarse. Crédito que, por cierto, yo también ayudé a pagar. ¿Y por cuál quieren cambiarlo? Hemos visto un Lexus, prácticamente nuevo, en excelente estado. ¿Cuánto cuesta? $15,000, pero encontramos un plan de financiación muy ventajoso. Me negué. Por primera vez en todos esos años dije un firme no. Papá, ¿qué dices? Se sorprendió Carmen. Es por la seguridad de Isabella. Ya tenéis coche. Funciona bien, es fiable, es suficiente, pero ya no es moderno, no tiene los sistemas de seguridad más nuevos. Habéis conducido 5 años con él y no pasó nada. Carmen se ofendió. No me llamó en una semana, y cuando lo hizo, su voz era fría. Está bien, papá. Si piensas que tu nieta no merece un coche seguro, seguiremos con el viejo. Esa fue la primera grieta en nuestra relación. Después de lo del coche, algo cambió en su actitud hacia mí. Carmen empezó a llamarme aún menos, y solo por asuntos. Las conversaciones cálidas sobre la vida, el trabajo, los planes, desaparecieron. Hola, papá, ¿cómo estás? Preguntaba con tono rutinario. Bien, trabajando. ¿Y vosotros? También bien. Oye, ¿no olvidaste el pago? Revisé en el banco y parece que hubo un pequeño retraso. No lo olvidé. Mañana lo transfiero. Está bien. Bueno, me voy, tengo cosas que hacer. Tonos de llamada. Las invitaciones a su casa se hicieron cada vez más raras. Y cuando yo mismo proponía ir, siempre había excusas. Papá, esta semana estamos con reformas en la habitación de la niña, todo lleno de polvo y desorden. No es buen momento para recibir visitas. ¿Y el próximo fin de semana? Ya veremos. Rodrigo tiene un evento de empresa, quizá vayamos en familia. ¿Y cómo está Isabellita? La extraño mucho. Bien, creciendo. Ahora casi no tiene tiempo, tiene muchas actividades. Inglés, danza, pintura. Está cargadísima. Empecé a ver a mi nieta solo a ratos, encuentros casuales en el parque con la niñera. Una vez me crucé con ellas en el supermercado. Abuelito, gritaba Isabella con alegría al verme. ¿Y por qué no vienes a casa? Estoy muy ocupado, mi amor. Trabajo mucho. Te hice un dibujo nuevo. Una princesa con un vestido bonito. ¿Me lo enseñarás cuando nos veamos? Mamá, el abuelo quiere ver mi dibujo. Se lo enseñas la próxima vez, contestaba Carmen sin mirarme. Tenemos prisa, aún tenemos cosas que hacer. Y ellos se iban, y yo me quedaba de pie en medio del supermercado, mirándolos alejarse. Hace 2 años la situación se volvió crítica. Mis visitas a su casa se interrumpieron por completo. Carmencita, ¿puedo pasar el domingo? La llamaba yo. Papá, ahora tenemos un periodo muy complicado. Rodrigo está defendiendo un gran proyecto, está terriblemente nervioso. Mejor no vengas de momento. ¿Y cuándo podré? No lo sé. Más adelante, te llamo. Ese más adelante nunca llegaba. Intenté averiguar qué pasaba. Hija, me parece que nos hemos distanciado. ¿Qué ocurre? Nada, papá. Simplemente ahora somos adultos, tenemos nuestra propia vida. Es normal. Pero sigo siendo tu padre. Y el abuelo de Isabella. Y nadie lo niega. Pero no es necesario vernos cada semana. Nos llamamos, nos felicitamos en las fiestas. Eso basta. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos en una fiesta? No lo recuerdo. Bueno, en Año Nuevo estuvimos juntos. Eso había sido hacía 1 año y medio. Yo fui solo un par de horas, llevé regalos y me marché, sintiendo que estorbaba. Carmen, dímelo claramente, ¿he hecho algo mal? Ella guardó silencio mucho rato, y luego suspiró. Papá, es que simplemente, no encajas mucho en nuestra vida.
Tenemos otro círculo social, otros intereses, otro ritmo de vida. Rodrigo dice que cuando vienes, la atmósfera se pone un poco tensa. ¿En qué me comporto mal? No es que te comportes mal, pero siempre haces observaciones. Que si la música está alta, que si la comida no es la adecuada, que si no educamos bien a Isabella. La niña lo nota y se pone nerviosa. Me quedé atónito. ¿Cuándo había criticado yo su estilo de vida? Siempre procuré ser correcto, discreto. Carmen, nunca me he permitido. No con palabras, papá, con miradas, con la entonación. Miras nuestras compras como si fuéramos derrochadores. Frunces el ceño cuando contamos sobre vacaciones o diversiones. Haces comentarios sobre las actividades de Isabella. Me preocupo por los gastos porque ayudo a cubrirlos. ¿Ves? ¿Crees que tienes derecho a mandarnos solo porque das dinero? No mando, solo me intereso. Papá, no te ofendas. Eres buena persona, buen padre. Pero tenemos visiones diferentes de la vida. Vivamos cada uno la suya sin molestarnos. Después de esa conversación pasó más de medio año de silencio. El pago automático seguía retirando puntualmente $200 cada mes y nosotros no hablábamos. Y entonces llegó aquella maldita llamada sobre el cumpleaños de Isabella. Después de esa conversación no dormí hasta el amanecer. Me senté en la cocina, bebí té, fumé un cigarrillo tras otro, aunque había dejado de fumar hacía 5 años, y traté de entender qué había pasado con mi vida. ¿Dónde me equivoqué? ¿En qué fallé? Toda mi vida intenté ser un buen padre. Tras el divorcio con Elena trabajé hasta agotarme para que mi hija no necesitara nada. No escatimé en su educación, en su desarrollo, en sus caprichos. Cuando me pidió ayuda con la hipoteca, acepté sin dudar. 10 años entregué 1/3 de mis ingresos para su vida cómoda. 10 años me limité en todo con tal de que ellos estuvieran bien. ¿Y qué recibí a cambio? Una hija que cree que estropeo el ambiente, un yerno que tolera mis visitas por cortesía, una nieta a la que no me dejan ver. No encajas en nuestra vida, me dijo Carmen, en esa vida que yo financiaba en gran parte. Al amanecer tomé una decisión. Lo primero que hice fue llamar al banco y cancelar el pago automático. Don Vicente, ¿está seguro de que quiere cancelar el pago regular de la hipoteca a nombre de Moreno Carmen? Me preguntó la empleada del banco. Completamente seguro. ¿Puedo saber la razón? Tal vez tenga dificultades temporales y podamos ofrecerle una solución. No, es una decisión definitiva. Por favor, cancelen el pago automático. Muy bien. El pago automático ha quedado cancelado desde hoy. El último se realizó el día 25 de este mes. El siguiente ya no se ejecutará. Colgué y, por primera vez en muchos años, sentí algo parecido al alivio, como si una mochila pesada se hubiera deslizado de mis hombros. Luego fui al supermercado y compré alimentos buenos, caros, sabrosos. Salmón fresco, queso fino, buena carne, frutas exóticas. Hacía mucho que no me lo permitía. Por la noche preparé una cena como para invitados, abrí una botella de vino que había guardado varios años. Puse la música más alta en mi piso, tenía derecho. Los $200 que quedaban en mi cuenta me dieron una sensación de libertad desconocida. El cumpleaños de Isabella llegó una semana después. Pensé en ella todo el día, me la imaginaba soplando las velas del pastel, feliz con los regalos, riendo con sus amigos. El juego de construcción con el castillo de princesa seguía guardado en el armario, sin entregar. Me dolía pensar que mi nieta quizás esperaba al abuelo y no entendía por qué no estaba en su fiesta, pero la elección no había sido mía. Unos días después del cumpleaños, Carmen debía recibir la notificación del pago atrasado de la hipoteca, pero no me llamó. Pasó otra semana. Silencio. ¿Acaso ellos mismos habían hecho el pago? ¿O en el banco hubo un fallo? Revisé el extracto de mi cuenta. No hubo retiro. O tal vez Carmen pensaba que era un error técnico y esperaba que se solucionara solo. Yo seguí viviendo mi vida normal. Iba a trabajar, veía a mis amigos, empecé a ir al gimnasio por primera vez en muchos años, tenía dinero libre para un abono. Vicente, te noto más animado últimamente, me dijo mi compañero Sergio. La cara más fresca, la postura más erguida. ¿Acaso te has enamorado? No, simplemente la vida se ha arreglado un poco. ¿Cómo así? Nada, algunos problemas se resolvieron. De verdad, me sentía mejor que en los últimos años, como si me hubiera liberado de un derrumbe. Conocí a mi vecina Gabriela, una mujer culta de 55 años, viuda.
Empezamos a tomar té de vez en cuando en la cocina, a conversar de libros, películas, de la vida. Don Vicente, me dijo ella una vez, se ha convertido en otra persona este último mes. Antes siempre estaba tan serio, preocupado por problemas. Y ahora sonríe, hace bromas. Simplemente algunos problemas se resolvieron solos. Es bueno cuando pasa eso. Había pasado un mes desde que cancelé el pago automático. Carmen seguía en silencio. Pasó mes y medio. Ya empezaba a pensar que habían encontrado la manera de resolver las cuestiones financieras por sí mismos. Y entonces sonó el teléfono. ¿Don Vicente? Le habla Ana del banco, Departamento de Gestión de Morosidad. La escucho. Tenemos algunas preguntas respecto al crédito hipotecario a nombre de Moreno Carmen. Según nuestros datos, usted realizaba pagos regulares de dicho crédito. Sí, ayudaba a mi hija. Entiendo. El problema es que los pagos no se reciben desde hace mes y medio. Se ha formado una deuda de $1,500 con multas e intereses incluidos. Y nos hemos puesto en contacto con la prestataria. La señora Moreno afirma que se produjo un error técnico de su parte. Dice que usted no canceló el pago automático a propósito y que el dinero debería seguir retirándose de forma automática. Sonreí con ironía. No es ningún error. Cancelé conscientemente el pago automático hace mes y medio. ¿Puedo saber la razón? Por motivos personales. Entiendo. ¿Planea reanudar los pagos en el futuro? No. Don Vicente, debo advertirle, si la deuda no se liquida en un plazo de 3 meses, el banco tiene derecho a acudir a los tribunales para la ejecución forzosa del bien hipotecado. Yo no soy ni prestatario ni avalista de ese crédito. Ese es problema de la señora Moreno. De acuerdo, comprendido. Gracias por la aclaración. Tras esa llamada entendí que el juego iba en serio. Carmen sabía que la cancelación no había sido un error. Sabía que yo ya no pensaba seguir pagando su piso, pero, por alguna razón, aún no me llamaba. Quizá intentaban resolverlo por su cuenta, pidieron un crédito para cubrir el atraso, o simplemente no creían que yo fuera capaz de semejante decisión. Esperaba, y seguía disfrutando de mi libertad. En las semanas siguientes empezó una verdadera ofensiva. Me presionaban de todos lados, intentando obligarme a volver al antiguo modelo de relaciones. La primera en llamar fue Elena, mi exesposa. Vicente, ¿qué haces? Carmen me llamó llorando, contándome del conflicto. Ningún conflicto, Elena. Simplemente dejé de pagarles el piso. ¿Cómo que dejaste? Podrían quedarse sin vivienda. Tienen ingresos. Que se hagan responsables ellos mismos. Vicente, por favor, es tu hija, tu nieta, que no considera necesario invitarme a las fiestas familiares porque estropeo el ambiente. Eso es una tontería. Los jóvenes a veces dicen disparates. ¿De verdad por una tontería vas a dejar a tu familia en la miseria? Elena, 10 años les di dinero. En todo ese tiempo jamás se interesaron por mis problemas, mi salud, mis planes. Para ellos solo soy una fuente de financiación. No digas eso. Carmen te quiere. Quiere mi cartera. Vicente, te lo pido como madre de Carmen, ayúdalos. Son jóvenes, inexpertos. Aprenderán a ser agradecidos. En 10 años no aprendieron. Dudo que aprendan ahora. Luego llamaron los padres de Rodrigo. Don Vicente, supimos de su conflicto con los chicos. De verdad, por rencores personales, ¿vale la pena poner en riesgo el bienestar de toda una familia? No hay rencores. Simplemente creo que los adultos deben mantener por sí mismos a su familia. Pero usted los ayudó tantos años. Ellos contaban con su apoyo. Mal hecho en contar conmigo. Tenían que trabajar mejor. Don Vicente, nuestro Rodrigo es un joven muy prometedor, pero una carrera lleva tiempo. 10 años son tiempo suficiente para construir una carrera. Me llamó también una tía lejana de Carmen. Vicente, ¿qué tontería es esta? Carmencita llora, dice que los estás chantajeando con el dinero. No chantajeo a nadie. Solo dejé de financiar a una familia ajena. ¿Cómo ajena? Es tu hija, que me considera sobrante en su vida. Vamos, te ofendiste como un niño. Ella no lo dijo con mala intención. Incluso un colega del trabajo de pronto sacó el tema. Oye, Vicente, mi mujer leyó en las redes que tu Carmen tiene problemas con la hipoteca. ¿De verdad dejaste de ayudar? ¿Y a ti qué te importa? Nada, solo que, suena raro. Es tu hija, al fin y al cabo. Una hija que 10 años tomó dinero y nunca dijo gracias.
Comprendí que la historia se había hecho pública. Carmen les contaba a todos que tenía un padre cruel, sin corazón, que había abandonado a la familia en un momento difícil por un capricho. Pero ya no me afectaba, que pensaran lo que quisieran. Mientras tanto, el banco no dormía. Me llamaban cada semana, informándome de la deuda creciente. Don Vicente, la suma de la deuda asciende ya a $3,200 con multas e intereses, me informó la ya conocida Ana. La prestataria intenta negociar una reestructuración, pero el banco exige primero cubrir la deuda vencida. Ese es su problema. Debo advertirle, si en un mes no cambia la situación, iremos a juicio. El procedimiento de ejecución hipotecaria podría iniciarse en 3 meses. Entendido. Carmen y Rodrigo claramente intentaban resolverlo por sí mismos. Tal vez pidieron créditos, vendieron cosas, pidieron prestado, pero la suma era demasiado grande y cada mes aumentaba. Y yo, mientras tanto, organizaba mi nueva vida. Compré un televisor nuevo, renové el baño, actualicé el guardarropa. Me apunté a un taller de teatro para mayores, empecé a estudiar italiano. Por primera vez en muchos años sentía que vivía para mí. Con Gabriela dejamos de vernos solo en la cocina, íbamos juntos al teatro, a museos, a exposiciones. Una mujer inteligente, culta, con la que era un placer conversar. Don Vicente me dijo una noche en la cena, usted se ha convertido en otra persona. Cuando nos conocimos parecía tan cansado, tan agobiado. Y ahora, lleno de energía, alegre, con proyectos. La vida cambió a mejor. ¿Qué pasó? Le conté toda la historia con mi hija y la hipoteca. Gabriela escuchó con atención, sin interrumpir. Hizo lo correcto, dijo al final. No se puede sacrificar toda la vida por gente desagradecida, aunque sean parientes. ¿Y si de verdad pierden el piso? Encontrarán otra vivienda, alquilarán algo más barato, se mudarán a otro barrio. Y quizá por fin entiendan el valor del dinero y aprendan a ganarlo. ¿Y si no aprenden? Entonces será su elección. Usted no tiene por qué cargar toda la vida con la responsabilidad de adultos. Sus palabras me dieron confianza en el camino que había elegido. Habían pasado casi 4 meses desde que cancelé el pago automático. Ya me había acostumbrado a la idea de que Carmen nunca llamaría, que preferiría perder el piso antes que humillarse pidiéndole ayuda a su padre. El banco también se preparaba para medidas extremas. Don Vicente me llamó Ana por última vez, mañana presentaremos la documentación en el juzgado para la ejecución forzosa del bien hipotecado. La deuda ya asciende a $5,100, con multas e intereses incluidos. Este es realmente el último día en que puede resolverse el asunto de forma pacífica. Entiendo. Gracias por la información. ¿Está absolutamente seguro de que no quiere ayudar a la prestataria? Absolutamente. Aquella tarde me quedé mucho rato de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, en uno de los barrios nuevos, mi hija y mi nieta se preparaban para que mañana el juzgado pudiera precintar su piso. Me dolía por Isabellita. Una niña de 5 años no tenía la culpa de que sus padres fueran tan egoístas e ingratos. Pero yo no podía sacrificarme toda la vida por errores ajenos. Ajenos pensé y me corregí. No ajenos, de mi hija y de mi nieta. Pero fueron ellas quienes hicieron la elección, excluyéndome de sus vidas. Me acosté con la conciencia tranquila. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Me desperté de inmediato. Esas llamadas tan tempranas suelen significar algo urgente. En la pantalla el nombre de Carmen. El corazón me dio un vuelco, pero contesté con calma. Hola, papá. Su voz temblaba, se notaba que había llorado. Me llamaron del banco. Dijeron que realmente cancelaste el pago automático, que no fue un fallo técnico. Sí, no fue un fallo. Papito. En su voz se rompió el llanto contenido. Hoy nos llegará una citación del juzgado. Pueden quitarnos el piso. La deuda es tan grande. No podemos cubrirla. Lo sé. Pero ¿cómo es posible, papá? ¿Por qué no nos avisaste? Hubiéramos pensado en algo, encontrado el dinero en alguna parte. ¿Y en 4 meses no lo encontraron? Creímos que era un error temporal del sistema. Confiábamos en que solo habías olvidado reactivar el pago después de cambiar la tarjeta, o algo así. No lo olvidé. Se echó a llorar al teléfono. Papá, ¿por qué nos castigas así? ¿Qué hicimos tan terrible? Dijeron que arruinaba el ambiente en el cumpleaños de mi nieta. Pero eso fue dicho en un momento de tensión. Estábamos nerviosos, cansados. Rodrigo tenía un caos en el trabajo,
Yo preocupada. No queríamos decir eso. ¿Y qué querían decir? ¿Qué? Que te queremos, por supuesto, pero a veces te parece que vivimos mal. Y empiezas a hacer observaciones. Y a veces solo queremos celebrar tranquilos, sin tensiones extra. ¿Qué observaciones hacía yo? Pues, cuando contamos del viaje a Cancún, dijiste que era caro. Cuando compramos juguetes educativos a Isabella, dijiste que en tus tiempos los niños jugaban con palos y eran felices. Cuando pedimos comida en un restaurante, Carmen la interrumpí. Recuerdo cada visita mía a vuestra casa en estos años. ¿Cuándo critiqué vuestros gastos o vuestro estilo de vida? Ella se quedó callada. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mis asuntos, mi salud, mis planes? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a casa solo por gusto, y no para pedirme dinero? Papá, ¿qué tiene que ver eso? Somos adultos, tenemos nuestra vida. Su vida a mi costa. Pero íbamos a devolverte. En cuanto Rodrigo recibiera el ascenso. En 10 años me devolviste exactamente $0. Aunque prometiste empezar a devolver en cuanto se estabilizaran. Pero nos estabilizaremos. Antes o después lo lograremos. Carmen, respóndeme con sinceridad. Si no existiera la amenaza de perder el piso, ¿me habrías llamado? Largo silencio. ¿Y si nunca hubiera pagado vuestra hipoteca, habrías mantenido contacto conmigo? Un silencio aún más largo. Papito rompió a llorar. Te lo ruego. Tenemos que ingresar $4,500 de inmediato, si no, mañana vienen a embargar. No tenemos ese dinero. Probamos todo, pedimos préstamos, recurrimos a conocidos, hasta a los padres de Rodrigo. $4,500. Mis ahorros de años de trabajo como ingeniero más consultorías, más la venta de la casa de campo. ¿Y qué pasará después? ¿Otra vez pagaré $200 al mes? No, ya veremos qué hacemos. Rodrigo busca trabajo nuevo, con mejor sueldo. Yo también buscaré algo extra. Quizás vendamos el coche. Pero ahora necesitamos ayuda urgente, si no, nos quedamos en la calle con la niña. Guardé silencio, pensando. Ven, dije al fin. ¿De verdad? Papá, gracias. Ya salgo para allá. Ven, pero primero hablamos. Carmen llegó 40 minutos después. Se veía que había salido con prisas, vaqueros viejos, jersey estirado, el pelo mal recogido, la cara hinchada de tanto llorar, los ojos rojos. Papá. Se lanzó a abrazarme con una fuerza que no recordaba en muchos años. Gracias por aceptar ayudarnos. Sabía que no nos abandonarías. Primero siéntate, vamos a hablar, dije, soltándome con cuidado. Fuimos a la cocina. Puse el hervidor, saqué galletas. Cuéntame con detalle cómo llegaron a esta situación. Papá, ya sabes. Carmen jugaba nerviosa con una servilleta. Los precios suben, los sueldos no alcanzan. Isabella tiene tantas necesidades, la escuela de desarrollo, las clases, la ropa. ¿Y tu trabajo? ¿Rodrigo progresa en su carrera? Lo mío está estable, pero sin muchas perspectivas. ¿Y Rodrigo? Se detuvo. ¿Qué pasa con Rodrigo? Lo despidieron hace 4 meses. Dejé la taza en la mesa con un golpe sordo. ¿Lo despidieron? Sí. Optimización, recortes. Disolvieron todo el departamento. Está buscando, pero aún no encuentra algo adecuado. ¿O sea que llevas 4 meses manteniendo tú sola a la familia? Sí, pero mi sueldo no alcanza ni de lejos para la hipoteca. Y encima desaparecieron tus pagos. Pensamos que era algo temporal, que pronto se resolvería. Ahora entendía todo. No era solo cuestión de mi dinero, habían tenido un colapso financiero. ¿Por qué no me lo dijiste enseguida? Hace 4 meses, ¿cuándo despidieron a Rodrigo? Él me lo prohibió. Le daba vergüenza no haber aguantado en el trabajo. Decía que encontraría pronto otro empleo y que no tenía sentido preocuparte. ¿Y entonces decidieron engañarme? ¿Confiaban en que no notaría la ausencia de pagos? Carmen enrojeció. No engañarte, solo no molestarte más. Pensamos que Rodrigo encontraría trabajo en 1 o 2 meses, que los ingresos volverían y ni siquiera te enterarías de nuestras dificultades temporales. Carmen, llevo 10 años pagando vuestro piso. ¿No tengo derecho a saber lo que pasa en la familia a la que ayudo? Tú no nos ayudas, nos mantienes. Se le escapó, y luego se tapó la boca con la mano, asustada. Quedó un silencio espeso. Exactamente, dije tranquilo. Mantengo. Y como mantenedor, tengo derecho a saber en qué se gasta mi dinero. Papá, no quise decir eso.
Dijiste exactamente lo que piensas. ¿Y sabes qué? Tienes razón. En realidad os mantengo. 1/3 del valor de vuestro piso son mis aportaciones. La mitad de los gastos de Isabella en clases y actividades mi dinero. Vuestras vacaciones, restaurantes, ropa cara, todo eso, en parte, a mi costa. Pero si nosotros no pedimos. Si pedían, todo el tiempo, que si la lavadora, que si reparar el coche, que si celebrar el cumpleaños, que si pagarle los cursos a Rodrigo. Carmen bajó la cabeza. Te estamos agradecidos. No lo siento. Papá, ¿qué quieres que diga? ¿Que somos malas personas, egoístas, ingratos? Puede ser que sí. Puede que nos hayamos acostumbrado a tu ayuda y dejáramos de valorarla. Pero ahora no se trata de eso. Se trata de que podemos quedarnos sin casa. ¿Y qué pasará si pago esos $4,500? ¿Rodrigo encontrará trabajo? ¿Dentro de 6 meses? ¿De 1 año? ¿O decidirá que para qué esforzarse si tiene un suegro patrocinador? Él busca, de verdad busca. Solo que el mercado laboral está complicado ahora. 4 meses buscando empleo un AD manager con título universitario y experiencia. O le ofrecen sueldo muy bajo o malas condiciones. O sea, ¿qué está eligiendo? Bueno, en parte sí. Carmen la miré a los ojos, contesta con sinceridad. Si no existiera la amenaza de perder el piso, ¿me habrías llamado? Guardó silencio mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis cosas? ¿Por mi salud? ¿Por mis planes de futuro? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa sin que fuera para pedirme dinero? Papá, ¿qué tiene que ver eso? Explotó. Somos adultos, vivimos nuestra vida. No es necesario llamarse cada semana ni ir de visita todo el tiempo. No es necesario. Pero entonces tampoco es necesario que yo ayude con dinero. Pero soy tu hija. Una hija que no invita a su padre al cumpleaños de su nieta. Ya basta con eso. Rompió a llorar otra vez. Fue una tontería. Queríamos una fiesta tranquila, en familia. Sin abuelo. Pues sí, sin abuelo. ¿Y qué tiene de malo? ¿De verdad por un cumpleaños vas a destruir la relación? No se trata del cumpleaños. Se trata de que para ustedes me convertí en un sobrante. Solo sirvo cuando hacen falta mis billetes. Carmen lloraba con más fuerza. Está bien, soy culpable de todo. Nos portamos mal, pusimos mal las prioridades. ¿Pero de verdad nos dejarás en la calle por tu rencor? No por rencor, por principio. ¿Qué principio? Los adultos deben responder por sus decisiones. Me levanté y caminé por la cocina, ordenando mis pensamientos. Si quieres, te ayudo, pero solo bajo ciertas condiciones. Carmen levantó los ojos llorosos. ¿Qué condiciones? Primero, los $4,500 son un préstamo, no un regalo. Me los devolverás a $100 al mes. Plazo, 4 años. Todo con un pagaré firmado. ¿$100 al mes? Se sorprendió. Pero si apenas nos alcanza. Esa es la primera condición. Segunda, encuentros semanales con Isabella. Todos los sábados, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¿En vuestra casa o en la mía? ¿Todos los sábados? Pero eso es. Tercera condición, total transparencia financiera. Cualquier gasto superior a $50 se consulta conmigo antes. Ningún crédito sin que yo lo sepa. Papá, eso es humillante. Somos adultos. Adultos que me piden casi $5,000. Cuarta condición, disculpas a Isabella, delante de mí, por haber impedido que su abuelo viniera por tanto tiempo. Pero es pequeña, no entenderá estas cosas. Entenderá lo que sea necesario. Quinta condición, Rodrigo consigue cualquier trabajo en 1 mes. Si no, buscan vivienda más barata y se mudan. Pero él es un especialista de alto nivel. No puede trabajar de cualquier cosa. Puede y debe. Cuando se tiene familia e hipoteca, se trabaja en lo que sea, con tal de sostener a los tuyos. Carmen se quedó en silencio, procesando mis condiciones. ¿Y si no aceptamos tus exigencias? Entonces buena suerte encontrando $4,500 antes de la tarde. Los bancos hoy cierran a las 6. Eso es chantaje. Es un acuerdo. Puedes aceptarlo o rechazarlo. ¿Y si Rodrigo dice que no vivirá bajo tu control? Entonces que mantenga a su familia sin mi ayuda. Se tapó la cara con las manos. Dios mío, qué complicado está todo. Carmen, no soy su enemigo. Solo estoy cansado de ser la vaca lechera a la que recurren solo por dinero. Quiero ser padre y abuelo, no un patrocinador silencioso. Pero podrías haberlo dicho, haber explicado.
¿Por qué medidas tan radicales? Lo intenté hace 2 años. Dijiste que teníamos distintas visiones de la vida y que mejor vivir aparte. No era eso lo que quería decir. Era exactamente eso. Y obtuviste lo que querías. Carmen levantó la cabeza. ¿Y si acepto tus condiciones y Rodrigo se opone? Ese es un problema de ustedes. Resuélvanlo. Necesito consultarlo con él. Tienes poco tiempo. Por la tarde los bancos cierran y ya no podrás ingresar el dinero. Carmen se levantó, se secó las lágrimas. Me voy a hablar con Rodrigo. Te llamo en 1 hora. Te esperaré. Se detuvo en la puerta. Papá, ¿de verdad estás dispuesto a ayudarnos? ¿O solo quieres darnos una lección? Dispuesto a ayudar, pero solo bajo esas condiciones y de ninguna otra manera. ¿Y si dentro de 6 meses volvemos a pedir dinero prestado? Bajo las mismas condiciones. Préstamo con pagaré y obligación de devolver. Carmen no llamó en 1 hora, ni en 1 hora y media. Ya pensaba que habían decidido rechazar mis condiciones y buscar el dinero en otra parte. Por fin, a la 1:30 sonó el teléfono. Papá, aceptamos. ¿Todas las condiciones? Sí, todas. Rodrigo primero se indignó, dijo que era humillante, pero luego entendió que no tenemos opción. O tus reglas, o nos quedamos sin vivienda. Bien, nos vemos en el banco a las 2:30. Iré, papá. Gracias. Sé que tienes derecho a estar enfadado con nosotros. Nos equivocamos. Veremos cómo cumplen lo acordado. Lo cumpliremos, lo prometo. En el banco todo fue rápido y formal. Ingresé $4,500 en efectivo, tuve que retirar de varios depósitos. Carmen firmó un pagaré por el préstamo, con obligación de devolver $100 mensuales durante 45 meses. Eso es todo, dije, guardando el pagaré en mi cartera. Ahora iremos a ver a mi nieta. Papá, ¿mejor mañana? Se inquietó Carmen. No le hemos dicho nada a Isabella, puede sorprenderse. No, hoy, según nuestro acuerdo. Está bien, solo te pido que no le hables de condiciones ni préstamos. Los niños no deben enterarse de los problemas financieros de los adultos. No lo haré, pero quiero escuchar las disculpas. En el coche, camino a su casa, Carmen estaba nerviosa. Papá, ¿crees que Isabella se acordará de ti? Es que hace tanto que no se ven. Ya veremos. ¿Y si al principio se pone tímida? No pasa nada. Los niños se acostumbran rápido. ¿Y tú? ¿No serás muy estricto con ella? Está acostumbrada a cierta rutina. Carmen, soy su abuelo, no un extraño. Sé cómo tratar a los niños. Suspiró. Perdona. Estoy nerviosa. Lo entiendo. El piso me recibió con frescura y silencio. Rodrigo estaba en el salón, en el sofá, jugando con Isabella a un juego de mesa. Al verme, se levantó y me tendió la mano. Don Vicente, gracias por la ayuda. Lo valoramos mucho. Abuelito. Isabella saltó de su sitio y corrió hacia mí. El abuelito ha venido. El corazón se me encogió de ternura. Había crecido, estaba más alta, el pelo le llegaba a la cintura, pero los ojos seguían siendo los mismos, grandes, castaños, inteligentes. Isabellita, mi sol. La levanté en brazos. ¿Cuánto has crecido? Ya eres toda una señorita. Y yo me acuerdo de ti, dijo con orgullo. Me leías cuentos y me traías caramelos. Y te volveré a traer. ¿De verdad? Claro, la próxima vez. ¿Y cuándo será la próxima vez? Ahora vendré todos los sábados. ¿De verdad? Sus ojos brillaron de alegría. ¿Todos los sábados? ¿Y mamá dejará? Carmen tosió. Isabellita, tu papá y yo queremos decirte algo. ¿Qué? Queremos pedirle perdón al abuelo por no invitarlo durante tanto tiempo. ¿Y por qué no lo invitaban? Carmen se quedó desconcertada, me miró. Estábamos muy ocupados con el trabajo, expliqué yo. Pero eso no está bien. La familia debe verse más seguido. ¿Y ahora se verán? Ahora todos los sábados el abuelo vendrá a visitarte. O tú vendrás a mi casa. ¡Hurra! Aplaudió Isabella. ¿Y qué haremos? Jugar, leer libros, pasear. Lo que quieras. ¿Y puedo enseñarte mi habitación? Tengo tantos juguetes nuevos. Claro que sí, enséñamela. Pasamos 2 horas en su cuarto. Isabella me mostró cada muñeca, cada cochecito, me contaba sus historias. Construimos un castillo con piezas, dibujamos una princesa, leímos un libro nuevo. Abuelito, ¿y por qué te salieron arruguitas? Me preguntó observando mi cara. Porque me he hecho mayor. ¿Y te harás todavía más mayor? Sí, pero no pronto.
Y cuando seas muy viejo, te vas a morir. No pronto, Isabellita. Todavía jugaré mucho contigo y te leeré cuentos. Está bien. ¿Y podemos hacer algo nuevo cada sábado? Claro. Iremos al teatro, a museos, a parques. Te enseñaré muchas cosas. ¿A qué cosas? A jugar ajedrez, por ejemplo, o a dibujar. ¿Y a cocinar? También a cocinar. Genial. Volvió a aplaudir. Mamá, oye, el abuelo me va a enseñar a cocinar. Rodrigo y Carmen nos observaban desde la sala. En sus ojos veía una mezcla de alivio y preocupación. El dinero estaba recibido, el piso salvado, pero ahora tendrían que vivir bajo nuevas reglas. Don Vicente, dijo Rodrigo cuando volvimos al salón, otra vez gracias. Entendemos que actuamos mal. Intentaremos mejorar. Ya veremos, contesté. Lo importante es cumplir los acuerdos. Por supuesto, ya mañana empiezo a buscar trabajo en serio, cualquiera que sea adecuado. Y todos los sábados Isabella esperará al abuelo, añadió Carmen. Sí, confirmó Isabella. Pasaron 8 meses desde aquel día memorable. Muchas cosas cambiaron en nuestra familia. Rodrigo de verdad consiguió trabajo en solo 2 semanas. No tan prestigioso ni tan bien pagado como quería, pero un trabajo al fin. Gerente de ventas en una pequeña empresa de IT. El sueldo era 1/3 menor que el anterior, pero seguía siendo un ingreso. Don Vicente me dijo al mes de empezar, entendí algo importante. Cuando tienes familia y responsabilidades, tienes que trabajar en cualquier empleo digno, no esperar la oferta perfecta. Buena comprensión, asentí. Antes pensaba demasiado en mí mismo. Creía que merecía solo los mejores puestos con altos salarios. Y al final estuve 4 meses sin trabajo y casi destruí a mi familia. Lo importante es sacar las conclusiones correctas. Las saqué. Ahora valoro lo que tengo y no me envalentono. Carmen me transfiere puntualmente los $100 cada día 25. Nunca se retrasó, nunca pidió prórroga. Al parecer entendió que un acuerdo es un acuerdo. Papá me dijo hace poco, ¿sabes? En cierto sentido esos $100 al mes hasta son útiles. Aprendimos a planificar el presupuesto, a ahorrar en lo innecesario. Antes gastábamos sin pensar, ahora reflexionamos cada compra. Eso está bien. Y Rodrigo cambió. Se volvió más responsable. Antes creía que el mundo le debía algo, ahora entiende que todo hay que ganárselo. Todos los sábados voy a su casa o me llevo a Isabella conmigo. Vamos a teatros, museos, parques, al zoológico. Leemos libros, dibujamos, modelamos, jugamos juegos de mesa. Le enseño ajedrez y a cocinar platos sencillos. Abuelito, ¿por qué los pájaros vuelan y nosotros no? Me pregunta en un paseo. Porque los pájaros tienen alas y las personas no. ¿Y se pueden hacer alas? Las personas hicieron aviones. Son como alas artificiales. ¿Y yo puedo volar en avión? Claro, cuando crezcas, volaremos de viaje. ¿A dónde? A donde quieras. A Italia, por ejemplo. Isabella floreció con la comunicación constante conmigo. Se volvió más abierta, curiosa, segura de sí misma. Me cuenta todos sus secretos, comparte planes y sueños. Abuelito, dice jugando con una muñeca nueva, ¿sabes qué quiero ser? ¿Qué? Doctora, voy a curar a personas y animales. Es una profesión muy buena. ¿Y me ayudarás a estudiar? Claro que sí, mi sol. ¿Y si quiero ser maestra? También te ayudaré. ¿Y astronauta? Astronauta también. Se ríe. Los abuelos no pueden ayudar a ser astronauta. Los buenos abuelos pueden todo. Carmen y Rodrigo se acostumbraron al nuevo orden. Al principio fue difícil, me consultaban cada compra grande, pero poco a poco entendieron que no soy un tirano ni un caprichoso. Solo quiero saber en qué se gasta el dinero de la familia a la que ayudo. Cuando Isabella necesitó ropa de invierno por $150, dije, cómprenla, claro, la niña debe estar abrigada. Cuando Carmen necesitó un portátil nuevo para el trabajo por $250, tampoco me opuse. Pero cuando quisieron pedir un crédito para unas vacaciones de $1000, expliqué. Primero páguenme, y luego piensen en vacaciones en el extranjero. Pero tenemos tantas ganas de descansar en familia, protestó Carmen. Descansen en la casa de campo de los padres de Rodrigo, o vayan al mar en la provincia vecina, más barato y no menos saludable. Refunfuñaron, pero no pidieron el crédito. Poco a poco nuestras relaciones empezaron a mejorar. Carmen comenzó a llamarme no solo por asuntos, sino también para charlar. Me cuenta del trabajo, de sus colegas,
de sus planes. Pide consejos sobre la crianza de Isabella. Se interesa por mis cosas. Papá, ¿y cómo va lo tuyo con Gabriela? Me preguntó hace poco por teléfono. Bien, nos vemos, vamos al teatro. ¿Y te gusta? Es una mujer muy agradable. ¿Y nos la presentarás? Isabella pregunta por la tía del abuelo. Claro, el sábado próximo la llevaré. Genial. ¿Y ella no se molesta de que tengas familia? Al contrario, se alegra. Dice que un hombre sin familia está incompleto. Hasta Rodrigo se volvió más sencillo al hablar. Dejó de hacer comentarios condescendientes, ya no me mira como un estorbo. Al contrario, pide consejos, me pide ayuda con la computadora o con documentos. Don Vicente me dijo hace unos días, quiero disculparme una vez más por mi comportamiento. Realmente nos portamos como egoístas. Lo pasado, pasado está, le respondí. Lo importante es sacar las conclusiones correctas. Las sacamos. Y quiero añadir algo, Isabella lo quiere mucho. Para ella usted no es solo un abuelo, es su mejor amigo. Y yo también la quiero a ella. Se nota. Cuando cuenta nuestras aventuras de los sábados, los ojos le brillan de felicidad. Y además, me ha nacido una nueva vida. Gabriela resultó ser una mujer extraordinaria, inteligente, bondadosa, con un gran sentido del humor. Pasamos muchas noches juntos, vamos al teatro y a exposiciones, viajamos los fines de semana. Don Vicente me dijo una vez, ¿sabe qué me ha pasado? ¿Qué? Volví a sentirme mujer, y no solo una vecina mayor. Gracias a usted. Soy yo quien debe agradecerle, respondí. ¿Por qué? Por haberme ayudado a volver a la vida. Hoy se cumple exactamente un año desde aquel día en que Carmen me llamó y dijo que yo arruinaba el ambiente en el cumpleaños de mi nieta. Un año desde que tomé, quizás, la decisión más importante de mi vida. A veces pienso en ese día y me pregunto, ¿actué bien? ¿No reaccioné demasiado duramente a las palabras de mi hija? Y cada vez llego a la misma conclusión, actué bien. Sí, perdí la ilusión de un amor filial incondicional, pero a cambio obtuve una relación honesta, basada en el respeto mutuo y no en la dependencia económica. Sí, perdí el papel de patrocinador silencioso, pero gané el lugar de verdadero padre y abuelo. Sí, corrí el riesgo de perder a mi familia, pero al final la salvé, porque una relación construida solo sobre el dinero tarde o temprano se habría destruido igual. Isabellita está creciendo sana y feliz. Sus padres aprendieron a valorar la ayuda y a asumir responsabilidad por sus decisiones. Y yo, por primera vez en muchos años, me siento no una vaca lechera, sino un miembro pleno de la familia. Abuelito, me dijo Isabella ayer, mientras hacíamos un muñeco de nieve en el patio, ¿sabes que eres el mejor abuelo del mundo? ¿Y cómo lo sabes? Sonreí. Porque siempre vienes cuando lo prometes. Y siempre inventas juegos divertidos. Y nunca te enfadas. ¿Y los otros abuelos se enfadan? No sé. Yo solo tengo un abuelo, tú. El corazón se me encogió de ternura. Sí, ella solo tiene un abuelo. Y yo haré todo lo posible para ser digno de ese título. El próximo sábado se cumple un año de nuestros encuentros semanales con Isabella. Planeo organizar una pequeña fiesta, comprar una tarta, regalos, invitar a Gabriela. Que mi nieta sepa que su abuelo recuerda las fechas importantes y sabe celebrarlas. Y por la noche, cuando Isabella se duerma, nos sentaremos con Carmen y Rodrigo en la cocina, con un té, y hablaremos del futuro. De cómo seguir construyendo nuestras relaciones familiares. De planes, sueños, esperanzas. Porque la familia no es solo sangre común y un apellido. Es responsabilidad unos por otros, disposición a ayudar y apoyar, capacidad de perdonar errores y dar segundas oportunidades. Pero también son límites, reglas y respeto mutuo. Hace un año tuve que poner límites firmes, para no tener que ponerlos definitivos. ¿Y saben qué? No me arrepiento de nada.